¿Cómo están, amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra emisión de City Noticias. De inmediato los titulares de la información. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Fiscalía pide declarar la validez procesal en el caso Sinohydro. Gremios de trabajadores preparan demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Transparencia Social. Un 84% de los inscritos no cumpliría con los requisitos legales para ser parte de la comisión ciudadana que elegirá el nuevo fiscal. Cambia el ranking de riesgo país en América Latina. Ecuador ahora está mejor que Argentina. De inmediato la información nacional. En City Noticias, la información política. Estamos de regreso nuevamente y una vez superado el conflicto de intereses generado con el perito traductor, posesionar a Yoki Wei como nuevo traductor al chino, con más de una hora de retraso, el conjuez de la Corte Nacional de Justicia, Olavo Hernández, instaló la mañana de este miércoles 27 de agosto la audiencia de evaluación y la preparatoria de juicio en el caso Sinohydro contra la 24 procesados acusados de delito de cohecho, entre quienes está el ex presidente de la República, Lenín Moreno. La diligencia fue convocada a más de 2 años de que se cerraron los 4 meses de instrucción fiscal abiertos para investigar por delito de cohecho a un total de 40 personas. La Fiscalía investiga, en este caso, un cohecho aparentemente ocurrido en el proceso de contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, obra emblemática del correísmo, aunque fueron investigadas 40 personas durante estos 120 días de instrucción fiscal, la cual cerró el 14 de julio del 2023, la Fiscalía solo presentará un dictamen acusatorio contra 24 de ellas. A la diligencia se presentaron por vía telemática desde Paraguay el expresidente Moreno y su esposa Rocío González, desde Estados Unidos Irina Moreno, hija del exmandatario, mientras que desde Ecuador Edwin y Guillermo Moreno, hermanos de Lenín Moreno, al no ser necesario que en esta parte procesal estén los acusados y ante el pedido de la defensa del exmandatario y su esposa David Mesa, con el conjuez permitió que por ternas y por temas de salud se presenten tanto en la sala virtual, también por la vía telemática. Asistieron desde Panamá procesados como María Auxiliadora Patiño, Javier Macías Carminiani. El 23 de abril pasado ambos fueron también detenidos en Panamá con fines de extradición hacia el Ecuador y el proceso sigue abierto. De forma presencial acudieron al 8º piso de la Corte Nacional el empresario Conto Patiño, su esposa, Beatriz Erdoiza, 3 hijos de ambos, Juan Carlos, Patricia, Manuel Patiño Erdoiza, Priscila Burneo, nieta de Conto Patiño, y el abogado Eduardo Carminiani, los exfuncionarios públicos Rocío Guerrero, Luciano Cepeda, María Augusta Vaquero, Henry Galarza, Carlos Almeida, Marta González, cuñada de Moreno también. En otro tema, un día después de la aprobación de la Ley de Transparencia Social de la Asamblea Nacional, dirigentes de organizaciones sindicales como la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres y la Unión General de Trabajadores de Ecuador, del Frente Popular también participaron y anticiparon que presentarían una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional contra esta normativa. La cuarta ley económica urgente que tiene el presidente Noboa presentando al legislativo, que se aprobó además con 78 votos a favor de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional y también de sus aliados en la sesión 30 del 26 de agosto del 2025. Esta normativa apunta a la transparencia de organizaciones sociales sin fines de lucro que operan en territorio nacional y aunque incluye disposiciones para regular fundaciones, también hay
reformas tributarias, mineras y a las facultades que tiene la unidad de análisis financiero y económico más conocida como UAFE. Este miércoles 27 de agosto, Marcela Arellano, presidenta de CEOLS, Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, y José Villavicencio, presidente de UGTE, afirmaron que se reunirán para ingresar una acción pública de inconstitucionalidad en contra de esta normativa. Es una norma que pone en una situación de sospecha a las organizaciones sociales, fundaciones y más. A esta ley también le vamos a apuntar con una demanda inconstitucional, dijo el dirigente, y añadió también que espera que otros sectores se sumen a esta apelación. Y el proceso para conformar la Comisión Ciudadana que elegirá al titular de la Fiscalía General del Estado marcha con tropiezos y con postulantes que preliminarmente no cumplen los requisitos para participar, complicando al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De los 69 inscritos interesados en ser comisionados, apenas 11 cumplirían con la documentación que exige el reglamento de selección, frente a 58 candidatos restantes que no cumplieron con la entrega de certificados. Desde hace 22 días, un equipo técnico conformado por 7 asesores y funcionarios de confianza de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana verifican que 69 personas que son postulantes cumplan con requisitos legales para integrar la Comisión Ciudadana de Selección. Esta comisión se integra con 10 personas, 5 se elegirán en representación de la ciudadanía, 5 delegados de las funciones del Estado, que asumiría la organización del concurso de méritos, oposición e impugnación para elegir a la primera autoridad de la Fiscalía en reemplazo de Wilson Toalinga. El reglamento que guía este procedimiento da un término de 10 días al concluir la etapa de postulación, que fue el 31 de julio, para analizar las carpetas de todos los inscritos. Sin embargo, 17 días más tarde, no está listo este informe. Este martes, 26 de agosto, el equipo técnico resolvió pedir a los consejeros que extiendan el plazo para la entrega del informe de actividades, ya que no lograron subsanar la falta de documentos que no entregaron decenas de concursantes. Vamos al primer corte y enseguida estamos de regreso con más de City Noticias. Quédese aquí. Estamos de vuelta nuevamente y tenemos que la baja constante que tiene el riesgo país de Ecuador, que ahora se ubica en el umbral de los 700 puntos, y el escándalo de supuesta corrupción en Argentina que ha afectado este indicador, cambian el ranking de los peores riesgos del país de América Latina. Los dos países que tenían hasta la semana pasada casi el mismo nivel de riesgo, pero este lunes se hizo una marcada diferencia. Ecuador marcó 759 puntos el 25 de agosto y el día siguiente 763, mientras que Argentina registró 829 y 850 en estos días. El riesgo país es un indicador que mide el nivel de confianza que tienen los mercados e inversionistas sobre la posibilidad de que un país honre o no sus deudas. Mientras más alto es, genera mayores dudas. El riesgo país es medido por la banca de inversión JP Morgan. Así, el Ecuador baja un puesto en el ranking de países de la región con los peores marcadores y que ahora ocupa el cuarto lugar. Venezuela se mantiene
con el peor riesgo país, con 16.698 puntos. Le sigue Bolivia con 1.193, Argentina con 850 y Ecuador, que ahora está con 763 puntos. El Ministerio de Economía y Finanzas dice que los niveles de confianza y credibilidad internacional que ha generado el gobierno ecuatoriano se reflejan en la constante reducción del riesgo país. Y en otro tema tenemos que la pensión mensual es un derecho de los trabajadores o afiliados voluntarios que se jubilan por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El promedio de los 5 años de mejores sueldos es uno de los factores de los cuales depende esta pensión. Los años de aportación del trabajador es otro de los factores claves. Si usted ya tiene edad necesaria y busca jubilarse, lo primero es que el IES toma en cuenta para determinar su pensión, como mencionamos, es el promedio de sus 5 mejores años de sueldo. Para esto se sacan los promedios de un sueldo de cada año que aportó y se seleccionan los 5 mejores años donde el promedio es más alto. Luego se procede a sacar un promedio también de esos 5 años y se llega a un valor que podría ser el de su pensión mensual. Sin embargo, falta calcular la cantidad de años aportados. Por ejemplo, si su sueldo más alto fue un promedio de $700 por 5 años y usted aportó 40 años, recibirá $700 como pensión mensual. Pero si usted solo aportó 30 años, recibirá el 75% de este valor, es decir, 525. Entonces usted puede mejorar el valor de su pensión si sigue aportando al IES por más años. Si usted está cerca de llegar a los 40 años de aporte, podría completarlos y así recibir el 100% de su sueldo. Se puede mejorar la pensión jubilar si reingresa a laborar siempre y cuando cumpla con el mínimo de 12 aportes. La mejora se solicita por oficio a través de gestión documental dirigido a la Dirección del Sistema de Pensiones solicitando una mejora jubilar siempre y cuando se hayan cumplido las 12 imposiciones exigidas. Vamos a un corte ahora, al segundo de esta emisión. Enseguida estamos de regreso con más. Estamos de regreso y tenemos que meteorólogos advirtieron que condiciones de la Niña podrían desarrollarse en el otoño e inicio del invierno boreal, aunque se trataría de un episodio débil y de corta duración. La Niña es la fase fría del patrón climático conocido como el Niño en la oscilación del sur, caracterizado por cambios en la atmósfera y la temperatura del mar en el Pacífico tropical. Este fenómeno suele desplazar la corriente en chorro hacia el norte, generando inviernos más húmedos y fríos en el norte de Estados Unidos, mientras que en el sur se observan inviernos más cálidos y secos. También se asocia con un aumento de actividad ciclónica en el Atlántico. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos informó que hay un 21% de posibilidad que el periodo de julio y septiembre cumpla con los criterios de la Niña. La posibilidad aumenta al más del 50% en los trimestres móviles entre septiembre y enero. Si la Niña se forma, es probable que sea débil, lo que significa que no tendría una fuerte influencia sobre el invierno, explicó Emily Becker, investigadora de la Universidad de Miami y autora principal del blog ENSO de la Administración Nacional Oceánica Atmosférica. En declaraciones a Life Science, el año pasado se esperaba que la Niña apareciera en el verano boreal, pero
no se consolidó hasta diciembre. Ese retraso impidió que el fenómeno alcanzara la fuerza antes del invierno. Damos por terminada esta emisión de City Noticias. Gracias por habernos acompañado una vez más. Nos reencontraremos, por supuesto, en una siguiente emisión noticiera. Enseguida estamos de regreso con toda la programación de City Noticias, así que quédese con ella.